En ese momento, así como mi confianza está en Dios, yo también necesito confiar en la palabra de mi esposo. Y mi esposo es un hombre de palabra. Es un hombre que no me va a decir ahorita sí y mañana no. Y cuando él dijo eso, ahí fue donde empezó el proceso. Bienvenidos una vez más a Influencers for Jesus. Hay personas cuya influencia no depende de un escenario, de un título o de una posición. Son personas que donde Dios las planta, florecen. Nuestra invitada de hoy es precisamente una de ellas. Conozco a Betty desde hace muchos años, sirvió fielmente en nuestra iglesia, especialmente con las mujeres y los jóvenes. Hace algunos años Dios la llevó junto con su esposo Lou a comenzar una nueva etapa en Arizona. Después de toda una vida aquí, dejó amistades, ministerios, recuerdos, pero no dejó su pasión por servir al Señor. Hoy continúa involucrada en su iglesia, sigue invirtiendo en las mujeres, disfruta junto a Luz de esta nueva temporada de la vida, viajando, visitando familia, amistades que ha hecho a través de los años, disfrutando de los nietos y además continúa honrando a su mamá, viajando con frecuencia para cuidarla cuando ella lo necesita. Hoy quiero que conversemos acerca de cómo vivir con propósito en cada etapa de la vida. Betty, bienvenida. Es un privilegio tenerte aquí con nosotros en Influencers for Jesus. Betty, ¿cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. Quiero darte las gracias por esta invitación que hemos esperado mucho tiempo para hacer esto, pero aquí estamos. Sí, estuvimos hablando por meses, por años, acerca de hacer algo así como lo que estamos haciendo el día de hoy y mira, todo se da en el tiempo de Dios. Así es, exactamente. Así que aquí estamos y con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a hacer esto para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea un beneficio para todas las mujeres que nos están viendo. Así es. Les digo una cosa, Betty, ¿qué te puedo decir? Te amo, eres mi amiga, eres una buena influencia en mi vida, me has ayudado bastante, tenemos bastante historia y para mí es un privilegio poder compartirte con todo el público el día de hoy. Gracias, gracias por esas palabras tan hermosas y yo te puedo decir que, bueno, ya te lo diré, a cómo vaya el programa, pero tú has sido una herramienta que el Señor ha usado en mi vida en una forma increíble para llevarme al lugar donde estoy en este tiempo. Bendito sea el Señor. Bueno, nos vamos a ir a la primera pregunta que tenemos para Betty. Después de tantos años de estar viviendo aquí en Long Beach, ¿cómo supiste que Dios estaba cerrando una etapa y estaba abriendo otra y nada menos que en Arizona? Mira, lo que te puedo decir es que al momento uno empieza a planear cosas y no sabes por qué las estás planeando. Pero yo te voy a decir y les voy a decir que cuando Dios empieza a cambiar ese sentir en tu corazón, hasta uno se sorprende porque dice uno, ¿por qué siento esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Y Dios puso un sentir en mi corazón. Es como que Él me dijo, tu etapa aquí en Long Beach está terminando. Necesitas salir de aquí. ¿Pero cómo? ¿Cómo le das respuesta a eso? Entonces yo seguí pensando, entonces yo me di cuenta que eso era porque uh, yo extrañaba a mis nietos en Arizona. Y algo que yo dije, dice el dicho que nunca digamos de esta agua no he de beber, porque no la vamos a beber. Yo recuerdo cuando visitábamos Arizona y yo le decía a Lou, mi esposo, ¿qué tiene la gente en la cabeza que se viene a vivir el desierto? Yo nunca, de los nunca, lo haré. El desierto no es para mí. Y dime dónde estoy ahora. En el desierto. En el desierto. Entonces Dios empezó a poner eso en mi corazón y era algo que crecía. Entonces fue cuando yo se lo mencioné a mi esposo.
de que yo quería estar cerca de mis nietos. Él no estaba listo y él no estuvo listo por mucho rato. Entonces yo seguí diciéndole, ¿verdad? Diciéndole. Entonces viene el tiempo cuando el Espíritu Santo así me dijo, "Shh, no le vuelvas a decir más, déjamelo a mí". Chicas, hay que saber Ya, cuándo no hablar ya. y dejar que el Espíritu Ujú. Santo se mueva. Amén. Entonces dije, Señor, ayúdame a ser obediente. En veces es difícil, Sí. porque yo ya quería irme. Pero dije, Señor, necesito la obediencia. Y fui obediente a lo que el Espíritu me dijo, no le vuelvas a decir nada. Yo continué orando por esta petición. Y un día sale de la boca de él. Wow, Vamos a buscar propiedad wow. en Arizona. Yo me quedé. Y lo que yo le contesté, ¿estás hablando en serio? Por favor, no juegues con mis sentimientos. Me dijo, vamos a movernos para Arizona. En ese momento, así como mi confianza está en Dios, yo también necesito confiar en la palabra de mi esposo. Y mi esposo es un hombre de palabra. Es un hombre que no me va a decir ahorita sí y mañana no. Y cuando él dijo eso, ahí fue donde empezó el proceso en que nos íbamos a mover. Ya una vez, cuando ya empieza uno el proceso, y todo fue al tiempo de Dios, Sí. no fue al tiempo nuestro, en verdad. Sí, fue algo como que Él plantó una semilla en ti y Exacto. poco a poco la fuiste regando y Sí. luego le habló a Lu. Y luego, Porque es curioso, ujú, porque Dios tiene que hablarle a nuestros esposos, así es. ¿verdad? Dios tiene que confirmar lo que quizá Sí, Él está diciéndonos a sí, nosotros, ya, a nuestros ya. esposos. Y ahí es donde entra la obediencia, Ujú. porque como mujeres idóneas, compañeras, Sí, tenemos que ser obedientes. así Yo es. no podía ponerle tanto estrés en la vida de él cuando él no estaba listo, porque hay que recordar que un movimiento, cambiar, salir de una etapa a otra, siempre trae sentimientos encontrados, porque al salir de aquí de Long Beach, estábamos dejando mucha familia aquí. Familia, Ujú. amigos. Amigos, Pero vamos a iglesia, entrar en esa sí, pregunta. Esa es sí, una pregunta que te voy a hacer sí. que quiero continuar. Ujú. Regresamos en unos minutos con ustedes. Estamos de regreso y tenemos otra pregunta para Betty. A ver. Queremos aprovechar toda la sabiduría y todo lo que Dios te ha estado enseñando en estos momentos. Ayúdame, Señor. Muchas personas sienten que al jubilarse o mudarse su propósito termina. Corríjanme si estoy mal. Pero tú, Betty, ¿cómo descubriste que Dios todavía tenía una misión para ti? Qué pregunta tan más interesante. Bueno, si pensamos, ¿verdad? Que hay una parte en la Biblia donde el Señor nos dice que debemos de mantenernos ocupados hasta el día de su venida. ¿Qué nos está diciendo el Señor con eso? ¿Que nuestro llamado termina? Nunca. Debemos de mantenernos ocupadas hasta el día de su venida. El llamado del Mm, Señor nunca termina. Entonces, yo me jubilé. Yo en mi trabajo, por todos los años que trabajé, el Señor me dio la oportunidad de trabajar mi llamado ahí, con jóvenes que problemáticos, entre comillas, como la gente lo llama, y con los padres de estos jóvenes. Entonces, desde ese tiempo el Señor ya había empezado a trabajar en mi vida. Yo te puedo decir, Felicitas, que cuando yo entregué mi vida al Señor a los 19 años, el Señor ya había puesto el llamado en mí. Y por la razón que yo quiero comentar esto es porque muchas veces decimos que no sabemos cuál es nuestro llamado. No es que no sepamos, es que lo ignoramos, mm, porque yo lo sentí al momento que entregué mi vida a Dios, yo lo trabajé por un tiempo. Después vienen los problemas de la vida, que no se los puedo contar porque nunca terminaría,
Pero todo eso, si no tenemos cuidado, eso nos empieza a alejar de nuestro llamado. Pero lo más hermoso que yo les quiero decir es que lo alejamos, nos hacemos un poco sorditas, pero no se va, Mm, no se va. sí. Ahí está. Cuando yo empecé a trabajar en el distrito escolar, yo sin darme cuenta, mira qué tan maravilloso trabaja el Espíritu Santo. Sin darme cuenta, yo empecé a trabajar ese llamado en mi lugar de trabajo todos los días. Me jubilé, entonces yo te puedo decir, el llamado nunca termina, porque no es como decir, ya me jubilé de mi trabajo, voy a tomar 1 año, 2 años de descanso, lo mismo lo voy a hacer con mi llamado. No, no es así, porque eso no se va. Eso siempre está ahí y está en ti, está en mí, en cada una de ustedes. Si le van a poner atención, si lo van a trabajar o lo van a ignorar. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir, que el llamado nunca se va. No es como el trabajo secular, que nos jubilamos y decimos, oh, aleluya, voy a descansar. Sí. No, en el llamado. Te quiero decir que al estar hablando de esto, hasta yo misma me sorprendo de pensar, oh Dios, en verdad, el llamado es para toda la vida, Para toda la vida. hasta que el Señor nos lleve, Sí. y si no nos lleva aquí cuando en vida, cuando venga por su pueblo, nos llevará, y entonces tenemos que estar ocupadas, queridas mujeres, hasta que el Señor venga por nosotras. Amén. Ujú. Bueno, Betty, hoy sirves nuevamente en el Ministerio de Mujeres. Me recuerdo cuando me dijiste, ya tengo 3, 4, 5 mujeres aquí en mi casa. Pero ¿qué Sí. has aprendido acerca de comenzar de nuevo sin comparar el pasado con el presente? Es muy interesante y lo que yo aprendí es que yo debo de tomar la iniciativa. Si yo quiero empezar a donde yo vaya, si yo quiero empezar un nuevo ministerio, una nueva etapa, yo tengo que tomar la iniciativa. Uno no puede esperar a que la gente venga a ti. Tú tienes que ir a la gente. Es parte del ministerio. Así es. Wow. Que uno tiene que ir. Sí, en muchas ocasiones el Señor trae a la gente a nosotros, pero no siempre. No siempre. La mayoría de las veces nosotras tenemos que ir a Y- buscar a la gente. Y me recuerdo que estabas feliz cuando decías, uy, fíjate que conocí a esta chica, conocí a esta señora, conocí a esta vecina, y tú Sí, estabas feliz, y más sí, cuando abriste tu primer estudio bíblico en tu casa sí, en Arizona. sí, Y sí. así ahorita has tenido mucha influencia ya Para la en las honra y gloria mujeres. de Dios, lo puedo decir que sí. Puedo decir que el primer año, hasta el primer año y medio, todavía me sentía un poco no bien, ¿cómo se puede decir?, establecida en el área del ministerio, y te lo llegué a mencionar a ti, pero tú siempre con esa positividad, el Señor está preparando algo, no te preocupes, por algo el Señor te preparó aquí. Entonces, con eso en mente, yo estuve esperando, no esperando con los brazos cruzados. Yo te voy a decir que la primera persona, la primera mujer que yo conocí en Maricopa, mi primer viaje a Walmart, donde quiera que yo iba caminando, iba mirando, ¿a quién le hablo? ¿A quién saludo? Se tomó el tiempo de llegar a la cajera, estaba yo y llega otra señora detrás de mí. Entonces dije, esta es la señora. Entonces empecé a mirar todo lo que llevaba en su carreta. Ahí es donde el Señor nos da la sabiduría. Exacto, Miré exacto. todo lo de su carreta y luego le digo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. O sea que no miraste la carreta para decir, esta señora se va a tardar un montón en pagar, sino lo usaste como una oportunidad. Sí. Exactamente. Y le dije, llevas cosas muy deliciosas en tu carreta. Parece ser que vas a hacer una comida muy rica. Y me dijo, sí.
Y entonces ella me explicó todo lo que iba a hacer. Y como teníamos tiempo para llegar a la cajera, le pregunté, ¿cómo lo haces? Ella me explicó todo y Wow. entablamos la comunicación. Pero yo estaba enfrente de ella, entonces yo pagué primero. Ella venía detrás de mí, ahí me anduve caminando poquito, dejé que ella pagara y ya salió. Entonces continué conversación. Le dije yo, ¿cuánto tiempo tienes en Maricopa? Oh, ya tengo como 10 años, bla, Wow, bla, mira. bla. Me dice, ¿y usted? Le dije, pues yo todavía no estoy permanente aquí, le digo, pero no conozco absolutamente a nadie todavía. Ah, no se preocupe. Agarre mi número de teléfono, Wow, era la usted, primera persona con la que conectaste. Wow. ujú, llámeme cuando guste, cualquier cosa que necesite, si necesita Mira. jardinero, plomero, electricista, lo que usted Wow. y yo le ayudo. Entonces, yo le llamé, nada para plomero ni nada. Le dije, ¿te gustaría ir a tomar un café? Claro que sí. Entonces, esto lo digo para que nos demos cuenta que no tenemos que esperar a Sí, que la gente venga a nosotros así es. cuando hacemos un movimiento así. En mi casa yo andaba enfrente de la casa limpiando, mirando a ver quién venía, caminando el perro o limpiando su casa, cruzaba yo la calle. Hola, buenos días, soy Sí, Betty. qué lindo. Entonces, y ya, Presentándote a los vecinos. ujú, A veces decimos, ujú, ay, no, que no vengan los vecinos, pero ujú. es bueno conectar. Es Es, bueno. es excelente, es muy bueno conectar y te puedo decir que lo mismo hice en la iglesia, porque hay veces que esperamos que porque somos nuevas en un lugar, nos vamos a parar y va a venir la gente y te va a saludar y te va a abrazar. No, podemos ser invisibles. Hasta que abrimos nuestra boca, nos hacemos visibles. ¿Qué tal, chicas? No te dé pena presentarte tú misma a la gente. Yo he comentado en varias ocasiones que nosotros, especialmente porque somos discípulos del Maestro, somos influencers para Jesús, cuando vamos a la tienda y vemos un carrito lleno de mandado, no decimos, ay, ¿hasta cuándo va a pagar esta persona? Sino que es una oportunidad para entablar una Ujú. conversación con alguien como lo hiciste tú. Así es, Eso es buenísimo. así es. Es que tú Ya, definitivamente tienes ese corazón gigante para las ya, personas. ya. Déjame te hago otra pregunta. Además de servir en Arizona, sé que también cuidas de tu mamá y que viajas constantemente para visitar familia, para visitar amistades que has Sí. hecho durante toda tu vida. Pero dime una cosa, ¿qué te ha enseñado Dios sobre honrar a tus padres, en este caso a tu mamá, y servir a la familia precisamente en esta temporada de tu vida? Una cosa muy importante que yo he aprendido y que nunca pensamos, cuando nuestros padres están jóvenes, nunca pensamos que se va a llegar el momento en que nuestros padres, si el Señor no se los lleva a una temprana edad, si les da, mi madre tiene 93 años, acaba de cumplir 93. Entonces, es algo que nunca te imaginas cuando todavía tienes a tus padres que no sabes Mm. si qué tanto van a vivir. Y es una edad, se puede decir, tan hermosa, porque es en un tiempo hermosa y peligrosa, porque es un tiempo cuando ellos son vulnerables, Mm. cuando van decayendo al lugar donde un día van a ser como unos niños, l- el ciclo de la vida, ¿verdad? Y fíjate que el hecho de que tú cuides de tu mamá, el hecho de que cuidamos de nuestros padres, eso viene con promesa, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la palabra de Amén. Dios. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Amén. Pero una cosa que siempre me ha llamado la atención acerca de ese versículo Ujú. bíblico y que yo en todos mis años de trabajo secular en la escuela, yo lo usé mucho con los jóvenes que me decían, yo no puedo amar a mi mamá porque
fue abusiva, porque me abandonó por X razón. Me daban una lista de razones válidas, porque no todas las madres son lo que el Definitivamente, Señor, entiendo. ¿ok? Entonces me daban su lista y yo siempre les decía, mira, te voy a decir una cosa muy poderosa que Dios nos dice en su palabra. Fíjate que en la palabra de Dios nunca te está diciendo ama a tu madre. Exacto, wow, sí. ¿Por qué Dios no usó la palabra amar? Porque la palabra amar es una emoción. Ujú. Y muchas veces de acuerdo a cómo tu madre te trata, es lo que tú le vas a regresar. Ujú. Pero en toda la sabiduría del Señor nos dice honra, Honra. porque la palabra honrar es una decisión, es un Sí. mandamiento, Así el es. primer mandamiento con Sí. promesa. Entonces, eso nos está diciendo que honrar a nuestros padres es un deber moral Amén. de honrarlos. ¿Y qué más? Y es Ya. la misma palabra que usa cuando dice a esposas honren a sus esposos, pero Amén. cuando dice esposos amen a sus esposas, porque a Ujú. veces como que amarlos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay que honrarlos en todo momento. Y en eso se toma mucha humildad. Sí. Ya. Y es algo que muchas veces, como mujercitas que el Señor nos hizo, preciosísimas, maravillosas, es algo difícil. Sí. Pero hay que ser obediente a la palabra de Dios. Soy la misma Tenemos palabra. que Así honrar es. porque nuestros esposos es lo que ellos buscan. Y no nada más que buscan, pero necesitan. Ellos necesitan ser honrados. Y lo más hermoso que es que en cuanto más los honramos, más nos aman. Así es. En cuanto más los honramos, más nos aman. Y quise traer ese ejemplo porque es la misma palabra de honrar a tus padres, honrar a tu esposo. Así es. ¿Verdad? Así. Después de caminar tantos años con Cristo, Betty, Ujú. ¿qué dirías tú que es el secreto para mantener una fe firme y seguir creciendo espiritualmente como hasta ahorita lo has hecho? He caminado con el Señor por muchos años, pero no puedo decir que todos mis años han sido en la cima. Somos humanos y nos desenfocamos en muchas ocasiones que no deberíamos de hacerlo, pero así pasa, otra vez por circunstancias, que nos gana la circunstancia en vez de nuestro enfoque y nuestra fe en Dios. Entonces puedo decir que he pasado años donde voy como en el sub y baja, pero puedo decir una cosa, mi dependencia en Dios fue lo que hizo crecer mi fe en Él. Amén. Por haber sido una madre soltera por tantos años. Si yo no hubiera dependido de Dios, no sé qué hubiera pasado conmigo, la verdad, Es cierto. porque a pocos ejemplos, simplemente viajar de Wilmington a San Diego a visitar a mis padres. Iba en un carrito así como una cajita de zapatos, así de chiquito, que caminaba por fe. Mira. Por fe, porque todo le fallaba. Pero nunca temí, nunca me dio miedo el subirme y subir a mis 3 chiquitos ahí y vámonos para San Diego a visitar a la familia, porque mi confianza estaba en Dios. Y creo que el hecho de esa dependencia fue lo que hizo crecer mi fe en Dios en unas formas increíbles que hay veces que cuando yo recuerdo ciertas cosas que cómo Dios trabajó en mi vida, no puedo más que llorar de alegría y de agradecimiento al Señor. Ahora, hace muchos años, ya que, ¿verdad? Hice el propósito de ser obediente, Sí. como el Señor quiere que sea obediente. Entonces, lo que a mí me trabaja,
mi estudio de la palabra, oración, siempre es en la mañana. Y si puede ser de madrugada, mucho mejor. ¿Saben por qué? Porque a esa hora nadie me perturba. Sí. Estoy yo sola. Si lo hago durante el día, aunque cierre mi puerta, aunque ponga no interrumpir, no falta cuando llega mi querido esposo. Sí. Y como que te cortan ahí. Sí. Entonces, en los momentos cuando él todavía está dormido, es el mejor tiempo para mí, para escudriñar la palabra, Sí. orar. Pero una cosa, yo uso culpabilidad hasta cierto punto y trabaja en mí, Sí. ¿ok? No digo que va a trabajar en todas, pero tú sabes que me gusta ir al gimnasio, me gusta ir, todo lo que sea de ejercicio, me gusta hacer. Entonces yo siempre pienso, si voy a pasar 2 horas en el gimnasio, tengo que pasar 2 horas en el estudio de la Biblia. Así es. Si no lo hago, me siento tan culpable porque entonces yo misma me digo, y creo que yo misma me digo, pero creo que es el Espíritu Santo, ajá, Sí. ya te fuiste 2 horas al gimnasio o ya pasaste 2 horas con amigas tomando café, ¿y qué? De mí. Es la prioridad. La Es prioridad. la prioridad porque en realidad la palabra de Dios lo dice, aparte de Él no podemos hacer nada. Uh-huh. Y si nosotros queremos triunfar en nuestra vida en lo que hagamos, de hecho, si queremos ser una influencia para otras mujeres, tenemos que ponerlo a Él primero. Pero si no estamos en la palabra y no pasamos Sí. tiempo en oración y no lo Uh-huh. buscamos, es una pérdida de tiempo Así todo es. lo que hacemos, Yeah. en verdad. Pastor Bayless, yo aprendí de Pastor Bayless de la importancia de primero alabar a Dios. Sí. Alabar a Dios, alabar ya sea con salmos, con cánticos o de tu mismo espíritu, de tu misma mente, antes de entrar a la palabra, antes Sí. de entrar, es como un calentamiento, Sí, ¿verdad? no, y ese es el orden que nos dio Él en el Ujú, Padre Nuestro. sí, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Amén. Primero lo vas a Ujú, alabar, luego le vas sí. a dar gracias. Y lo menciono porque muchas veces, y a mí me ha pasado, Ujú. que cometemos el error de empezar con la lista de Ah, sí, sí, peticiones. sí, sí. Con la lista de peticiones. Y eso sí, como nos decían las mamás, o como dicen, eso es un no, no. Ujú. No, Sí, no. no. Tenemos que empezar con la Alabándolo, alabanza. dándole gracias Amén. y Así es. luego hablar con Él, Sí. ¿verdad? Y luego Es una, hablar con Él. sí, Sí. Y eso es hermoso, eso es lo que yo hago. Pero entre más, entre más yo me acerco al Señor, yo me doy cuenta que no importa donde yo ande, yo puedo ir manejando. sí. Puedo, donde quiera que yo esté dentro de mí, mi alma está alabando al Señor. Sí, absolutamente. Y es importante eso que acabas de decir, porque tenemos que entender que en todo momento nosotros podemos hablar con el Señor. Ujú. Si tienes Así que es. poner tu alarma, Ujú. ponla a las 6 de Sí, la mañana, a las 9 de la mañana, para sí. que puedas, no nomás solo en la mañana que te levantas, darle gracias y alabarlo, o cuando te Ujú, vas a acostar, sino ujú, durante el día. ujú, Ahorita ujú. precisamente teníamos Sí, un problema, ¿cierto? así Con es. estos micrófonos que nos Sí. estaban volviendo locas, pero ¿qué hicimos? Nos pusimos a orar Y y el así es. Señor te mostró qué hacer, lo hicimos y mire, Y aquí estamos. O aquí sea que estamos. Pero así es. gracias a Dios Sí, por el Espíritu Santo así es, que así podemos es. hablar con Y, Él. y en eso, en todo eso también cabe la gratitud. Sí, Que si nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma no tiene gratitud por lo que Dios, por lo poquito y por lo mucho que Dios hace en nuestras vidas, es difícil seguir adelante porque la gratitud trae fe. así es. Así es. Sí, la gratitud. Entonces tenemos que tener, yo te puedo decir, y a lo mejor ustedes no me creen, pero yo le agradezco a Dios por la temperatura que tenemos en el desierto, Sí, hay que darle gracias en todo. en todo, De hecho hay una canción y la palabra también lo dice. Entraré por sus puertas con con acción de de gracias. gracias.
Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Y todo es eso, la gratitud, la acción de gracias. Porque yo les voy a decir, escucho a muchas personas que cómo se quejan del desierto. Mm. Entonces, yo miro a mi alrededor y digo, mientras Dios me tenga con vida y con Sí. salud, estoy agradecida donde quiera que Él me lleve. Precioso todo lo que nos estás enseñando. Y me encanta que podemos ver tu corazón para amar y para servir. De verdad, siempre lo he admirado. Toma mucho para que yo pueda admirar a alguien, pero tú eres una mujer a la cual yo admiro y me Gracias. encanta platicar contigo. Sé que estamos ocupadas y no todo el Sí, tiempo podemos estar platicando, pero cuando sí, conectamos, como que nunca hemos dejado de hablar y eso así me es. encanta. Betty, si tú pudieras sentarte frente a una mujer o mujeres que hoy tienen miedo de los cambios, que tienen miedo porque sus hijos ya crecieron, porque ahora tienen lo que le llaman un emptiness home, Sí. donde solo es los esposos, los hijos ya se fueron, o porque se mudó, como en el Ujú, caso tuyo, o ujú, porque se jubiló, o ujú. simplemente Sí, porque la vida dio un cambio. sí. ¿Qué le dirías? Bueno, yo lo que le diría a esta mujer que está pasando por esto, lo que te puedo decir es que todos esos sentimientos son legítimos, porque cualquier cambio en nuestra vida, especialmente si es un cambio fuerte como que los hijos se van, puede Ujú. ser doloroso. Sí, a mí me costó Sí, hacerme la ujú, idea de cuando mi hija Nikki se mudó. ¡Oh! sí, sí. Entonces, muchas veces pensamos, hay personas que dicen que cuando ven eso en una mujer que está pasando por un cambio, dicen, ay, ¿cómo exagera? No, no es Es exageración, legítimo. es legítimo porque Ujú. vienen siendo duelos. Sí, sí, vienen siendo duelos. Vienen siendo un duelo, porque yo pasé también por el duelo de cuando mi último hijo salió de la casa y yo pensé que nunca, nunca yo iba a ser así. Te voy a decir lo que yo les decía a mis hijos aquí bromeando, les decía, cuando ya esté yo sola voy a dar brincos de alegría, yeah, ya estoy sola y ya puedo vivir mi vida. Cuando se me fue mi último hijo, que quedé completamente sola, llegué al duelo, Sí. lloraba. Yo lloraba porque me sentía sola. Fue hasta que el Espíritu Santo me dijo, basta, tienes muchas cosas que hacer en tu Ahora vida. viene lo bueno, que podemos Ahora entender que ahora viene, viene lo sí, bueno, una nueva ya, etapa en nuestras vidas. exacto. Les hablé a mis hijos y les dije, ¿se acuerdan cuando yo les dije esto? Me dicen, sí, mam. Le digo, no es cierto, los extraño mucho. Y ellos de seguro pensando, bueno, mi mamá va a estar feliz porque nos fuimos. Y no, así es. Entonces, pero yo lo que te quiero decir, porque yo ya pasé por todo, por los hijos que se movieron, por el cambio que hice, por la jubilación, todo lo hice pasando el duelo por poco tiempo. Sí. No debemos quedarnos Ujú. en ese, se puede decir que es el pensamiento, Sí, de hecho, a veces es un pensamiento y a sí, veces es por decirlo así, un hoyo del cual es difícil salir. sí. Pero Sabemos que mientras seamos obedientes a Dios, todo va a trabajar para bien. El camino se va a abrir. Muchas veces el error que cometemos, que yo lo cometí, nos empezamos a hacer flojitas en lo que es la palabra, en leer la palabra, en la oración, el asistir a la iglesia. Yo te puedo decir, mujer, que una de las cosas más importantes, todos mis años de mamá soltera, y cuando se fueron, fue lo que me sostuvo, el nunca dejar de asistir a la iglesia. Pero cuando mis hijos se fueron, fue más fuerte, mm, fue más fuerte. Yo estaba en la iglesia cada vez que se abrían las puertas, porque me sentía tan sola sin mis hijos, en verdad. Y ahí lloraba. sí, Entonces, eso es muy importante. Son cosas que no se pueden evitar, mm, pero que al momento que las estamos pasando o que todavía no llegan, no pensamos en ello. Y cuando nos llegan, nos cae de sopetazo. sí. Y luego te pones
pones a mirar después con el tiempo, estás viendo lo que tus hijos han logrado, Sí, sus familias, sus sí, estudios. Por ejemplo, cuando Jen nos dijo, me voy a Colorado, dijimos nosotros, ¿qué? Y ella ya sí, hizo su vida, fue a la escuela, sí, estudió, ya se casó, una sí, cosa preciosa sí. el poder ver eso. Mira, ahorita que mencionas eso, mira a mi hijo en Maricopa, que nos movimos a Arizona por ellos, Ujú. por estar cerca de los nietos. Y 3 años después, ¿qué creen? Ya se nos fueron a 1,700 millas de distancia. Me recuerdo De, cuando me llamaste y me ¿Recuerdas? avisaste, sí. Pero ahí es donde uno tiene que conectar con Dios, conectar. Se vale preguntar, Señor, ¿cómo es que esto sucedió? Apenas 3 años. Y el Espíritu Santo nos contesta. Sí. Y fue cuando yo realicé, Dios usó a nuestro hijo para que nosotros nos moviéramos para allá, porque ese era el plan de él. Sí. Y te Ujú. tuvo 3 años ahí con ellos, Sí, tranquila. sí. Haciendo memorias con los nietos, que era lo Sí. que queríamos, que nos Ujú. conocieran, Sí. poderlos conocer. Ahora ellos están en otro lado sirviendo a Dios, pero Lu y yo estamos ahí plantados, sirviendo al Señor, activos en la iglesia. Es precioso, Entonces, nunca, precioso. nunca, no conocemos el plan de Dios, en Sí, verdad, hasta que llega. sí. Sí, Betty, a mí me gustaría que oraras por estas mujeres, que oraras sí. por las mujeres, por lo que Dios Ujú, ponga en tu corazón, pero ujú, más bien por esas mujeres que tienen sus dones, digamos, no los conocen, están ujú, dormidos, ujú, tienen temor de tomar ese paso porque no ujú, se sienten lo suficiente, están pasando por una transición, ya ujú, sea con sus ujú, hijos o sus hijos han salido de su casa y se sienten solos. ujú. Sí, muy bien. Pero antes de eso, quiero nada más darles un pequeño consejo a las mujeres que nos ven, a las mamás. Nada más quiero que ustedes piensen, ¿recuerdan cuando sus niños estaban chicos y que Mm, ustedes decían, ay, ya se me hace tarde para yo tener tiempo para mí, para poder ir a un cafecito con una amiga, para poder visitar a mi familia más seguido, para poder servir en un ministerio en la iglesia? ¿Cómo quisiera yo tener ese tiempo? Pero me vivo súper ocupada. ¿Sabes qué, mujer? El tiempo llegó. Este es tu tiempo. Todos los sueños, los deseos que tú tenías en tu cabecita cuando decías todo eso, es ujú. tiempo de hacerlo. Amén, No amén. permitas que la duda, el temor o depresión lleguen a tu vida. Para nada. Hay un texto bíblico en Isaías 41:10, si no me equivoco, que el Señor te dice, Sí. no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre estaré contigo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando Él dice que siempre te va a sustentar, te está diciendo, nunca te va a dejar caer. Amén. Te va a llenar de paz y de valor para esos momentos difíciles de duelo por los que estás pasando. Y tú tienes que hacer tu parte. No permitas que esos momentos de duelo sean largos. Ahora, Así es, buenísimo. Ahora sí, sí, vamos a orar vamos a y, orar. Sí, sí, ora por ellas. sí, sí. Padre Celestial, vengo delante de ti, primeramente dándote las gracias por esta oportunidad que me has dado de estar aquí frente a esta cámara con mi amiga, con tu hija, con la pastora Felicitas, donde hemos podido impartir palabra de sabiduría, Señor, para todas las mujeres que los necesitan, especialmente en esta situación. Las mujeres que sus hijos han ido, que se han mudado, que se han jubilado. Así como dice el texto bíblico, que no temas ni desmayes. Esas son las cosas, Señor, que te pido que siempre mantengas vivas en los corazones de ellas. Dales esa paz en sus corazones. Dales la sabiduría para saber cuál es el siguiente paso que ellas deben de tomar.
siempre recuerdo, Padre mío, las palabras de tu siervo, Pastor Bayless, que él dice, si quieres que Dios bendiga tu vida, tienes que tomar el primer paso. Señor, yo te pido que todas estas mujeres que están escuchando en este momento tomen el primer paso. Yo lo aprendí de él porque él decía, cuando tomes el primer paso, Dios va a bendecir ese paso. Y cuando tomes el segundo, Dios va a bendecir el segundo. Y así vas a seguir creciendo en sabiduría, en humildad, en paciencia, en fe y en ese ardor por servir a Dios, por servir en una iglesia, servir un ministerio. Porque de eso se trata el camino cristiano, que tenemos que servir a los demás. Toma ese primer paso, porque Él dice, si no tomas el primer paso, Dios no tiene nada que bendecir. Entonces, yo, Señor, te pido que hagas eso pongas eso en los corazones de tus hijas, porque eso fue lo que tú pusiste en mi corazón. Y soy testiga de cuando yo di el primer paso, Señor, tú empezaste a bendecir esos pasos. A punto de que en este tiempo de mi vida son tantas las bendiciones que he recibido para poder bendecir a otras mujeres. Entonces yo te pido que todas estas mujeres que están pasando por ese momento difícil o por ese momento de duelo, pongas ese gozo en sus corazones, porque tu palabra, Señor, debe de ser el gozo en sus corazones para que ellas sigan adelante, para que ellas no se desanimen y que siempre busquen la compañía de mujeres que te aman, de todas las que nos escuchan en este momento y las que nos van a escuchar en el futuro. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Tuve que parar un segundito porque se nos había apagado el micrófono, pero gracias a Dios que puedo hacerlo aquí, bajita la mano. Betty, gracias por compartir tu corazón con todas nosotras. De verdad que ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí en Influencers for Jesus, tenerte aquí de nuevo en la casa. Hoy nos recuerdas que nuestro propósito no depende de dónde vivamos, de nuestra edad, sino que depende en esa etapa en la cual nos encontramos en este momento. Amén. Nos recuerdas también que mientras estemos o permanezcamos cerca del Señor, siempre vamos a dar fruto. Sí, así es. Y quizá Dios cambie nuestro escenario, por decirlo así, ¿verdad? Pero nunca va a cambiar nuestro llamado. Nuestro llamado a amar, nuestro llamado a servir, nuestro llamado a influenciar, a influir a donde quiera que nos encontremos. Esa es la palabra. Influir es lo más importante. Sí. Por eso me encanta ese título, Influencers for Jesus, porque somos, quizá no tengamos el 1,000,000 de seguidores, pero de que somos influencers, uno a la vez, lo somos. Eso es lo más importante. Aunque sea uno a la vez. Sí. El Señor dejó a 99. Y se fue por el uno. Él fue por el uno y eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque si fuera únicamente para agarrar todos esos, no lo estuviéramos haciendo para el Señor. Exactamente, así es. Sí. Así es. Sí. Pero quiero darte las gracias por recordarnos a toda mujer que camina con Dios y a toda mujer que va a caminar con Dios después de escuchar este mensaje, este podcast tan precioso, que Dios siempre tiene algo que sembrar en la vida de otros por medio de nosotras. Así es, porque imagínate si cuando nos movemos de estado, de país, de iglesia, dejamos el llamado atrás. Porque me voy a mover yo, pero el llamado se queda aquí. Imagínate. Iríamos vacías. Exacto. Porque vacías. El cristianismo, chicas, no es algo que hacemos, sino es lo que somos. Nuestra relación con Dios es lo que somos, no es algo que hacemos. Así que somos cristianas en casa, somos cristianas en el mercado, en la tienda, donde quiera que vayamos, somos influencers for Jesus. Y hoy te quiero preguntar, chica, ¿dónde estás influyendo? Betty, gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, me encantó tenerte. Gracias por la invitación y espero que nos volvamos a ver.
ya lo dijo, ¿eh? Ya lo Oh, dijo, va a sí, regresar para sí, otro podcast. Así que claro. bendiciones, Sí. muchísimas gracias por Las estar con amamos. nosotros, las amamos un Sí. montón. El Señor las bendiga.